En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, bienvenidos, gracias por acompañarnos a recorrer una nueva agenda informativa, en esta oportunidad la agenda del día miércoles 8 de diciembre. Seguimos con antecedentes, con informaciones que ocupan un espacio importante, pues en la jornada del día de hoy que ya comenzaremos a presentarles a todos ustedes, sigue despuntando en esta ocasión pues el tema electoral. Nuevos elementos se suman a lo que es el llamado episodio de Barinas y ya comenzaremos entonces a ofrecerles a todos ustedes los detalles. Hay otras notas también que destacan dentro de la agenda del día de hoy que presentaremos a lo largo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Comencemos entonces a transitar sobre esta agenda, es importante. Vamos con lo electoral. Bueno, finalmente anunciaba y formalizaba ayer el Consejo Nacional Electoral, serán 7 candidatos, una diversidad de aspirantes para la elección del 9 de enero para escoger al gobernador del estado Barinas. Ya saben muy bien ustedes la circunstancia porque se registra esta nueva cita electoral por la inhabilitación del candidato opositor que, de acuerdo al criterio de la sala electoral del TSJ, fue el ganador de la elección, pero tenía o cargaba con una inhabilitación desde el año de 2019. Eso es página pasada, se queda para el debate, se queda para la controversia y se queda seguramente para el uso de la polémica en el desarrollo de la campaña electoral, pues que comenzará el 22 de diciembre y culminará el 6 de enero, de acuerdo con el registro. Es decir, campaña electoral entre Navidad y Año Nuevo y culmina el Día de Reyes. Bueno, como dirán algunos, mejor imposible, ¿no? Lo cierto es que entre esos candidatos, bueno, ya saben, está el de la oposición, que finalmente es un diputado al Consejo Legislativo, Sergio Garrido. De esto informábamos ayer con precisión y detalles. El candidato del gobierno es Jorge Arriaza. Superlano Adolfo, el denunciante y el que advertía la inhabilitación del año 2019 de la Contraloría, pues es candidato por el partido MIN, que lo llaman MIN Unidad. Bueno, la sorpresa que surgió la postulación de Claudio Fermín por varios partidos, que no todos, de la Alianza Democrática, porque otras organizaciones o cercanas a la Alianza Democrática, como Avanzada Progresista, pues van a apoyar la candidatura de Sergio Garrido. Igual se pronunciaba ayer Fuerza Vecinal apoyando esa candidatura, igual se sumaba la Alianza del Lápiz apoyando la candidatura de Garrido. Va a ser interesante todo este proceso. Claro, muchos estiman, analistas en este caso, que el gobierno se volcará con su liderazgo nacional para apuntalar a Arriaza y no perder este estado emblemático, como ya pasó el 21 de noviembre, porque es la tierra, bueno, donde nació Chávez. En fin, es una circunstancia bien particular. Pero al margen de esta información inicial, con las precisiones de que ahora serán 7 los candidatos, hay otros nombres que ofreceremos seguramente en el desarrollo de esta primera emisión, los que completan la nómina de aspirantes. Pero ayer hubo pronunciamientos de 2 rectores del Consejo Nacional Electoral. Uno fue Roberto Picón, quien hizo a través de su cuenta en redes sociales, su cuenta de Twitter, una síntesis o relato de lo que considera son una serie de irregularidades. Y el propósito, de alguna forma, algunos la califican de conspiración para, bueno, trastocar todo el proceso, pero que al final de cuentas terminó dándole la victoria a Freddy Superlano. Entonces él muestra su disgusto, sin embargo invita a ser perseverantes, a mantenerse, a pesar de que no son las mejores condiciones, ni fueron en el estado Barinas las mejores, a seguir. Eso lo advertía y relata cuáles fueron las circunstancias que se presentaron allí, que son evidentemente, según su criterio, irregularidades. Enrique Márquez, por su lado, otro miembro del directorio del Consejo Nacional Electoral, pues decía que trabajaría, si así fuese el caso, para que surja, bueno,
la posibilidad de un referéndum revocatorio presidencial el año próximo. Todo ello porque comienzan movimientos de algunos grupos, entonces, que estiman que debe trabajarse en ese sentido, pero no va a ser fácil. Esto no va a ser tan sencillo, la recolección de firma y la posterior verificación. Ya se comienzan a tejer algunas especulaciones políticas sobre si el gobierno aceptaría o qué haría el gobierno para evitar un referéndum revocatorio. Bueno, eso forma parte de la discusión que los políticos y los analistas tendrán presente cuando comience todo este proceso, si es que arranca alguna vez el proceso hacia el revocatorio. Otros no son partidarios del revocatorio porque piensan que no se van a encontrar las condiciones y que debe trabajarse de una vez para elecciones en el año 2024. Pero bueno, están estas dos posturas, una referida a Barinas de Roberto Picón y esta referida al revocatorio de Enrique Márquez. En fin, ya se verá. Lo cierto es que el tema está vigente y bueno, las redes sociales están absolutamente abrumadas de comentarios y de choques y controversias de todo tipo, con recuerdos de episodios electorales pasados, en fin. Vamos con otras notas que destacan dentro de la agenda del día de hoy, el tema del COVID. Presentaremos las cifras oficiales. En esta oportunidad, de acuerdo al último registro, bajaron notablemente los contagios. La información que ofrecía el gobierno era que en las últimas 24 horas se habían presentado 364 casos, con 6 personas fallecidas y el volumen, digamos, el inventario establece lamentablemente que hay 5.208 personas fallecidas producto de la pandemia. Junto a esto, tenemos una información también, pues, inquietante, porque la ONG Médicos Unidos por Venezuela estima que ya hay 804 casos o un poco más, no recuerdo la cifra exacta, de trabajadores de la salud, fundamentalmente médicos que han, pues, fallecido por el contagio de la pandemia o del COVID. Los últimos números que presentaba ayer Médicos Unidos por Venezuela citaba que 14 trabajadores de la salud, entre ellos 13 médicos cirujanos, habían fallecido. Ya vamos al espacio internacional a propósito de la pandemia porque en este caso siguen las restricciones que toman y las iniciativas que toman algunos países que se conocen, ya las hemos revelado, pero siguen sumándose alrededor de todo esto. Y hay detalles sobre la variante Omicron. Se insiste, hasta ahora, no hay definición si pudiera ser mucho más agresiva. Hemos insistido y hemos sido recurrentes en este caso porque hay mucha confusión y se han creado situaciones incluso de pánico, de temor, de angustia. Bueno, por toda la secuela que ha dejado el COVID como tal. Entonces, con la cepa Omicron siguen las investigaciones. Hasta ahora, las vacunas que se conocen y se inoculan han dado un resultado apreciable. Todavía no hay personas fallecidas, atención, que hayan sido contagiadas por Omicron. La Organización Mundial de la Salud está muy pendientes. Se van conociendo que en forma aislada, en diferentes localidades o sitios del mundo, pues aparecen nuevos casos de Omicron. Por ejemplo, en Estados Unidos ya había aparecido en California. Ahora aparece en un paciente, por lo menos hasta ahora, en el estado de la Florida. Así que eso está allí también como un registro informativo importante cuando evaluamos la situación de la pandemia a nivel mundial. El tema más que Omicron, que es lo que genera porque suena mucho, es el del rebrote, sobre todo en los países de Europa. Eso es aún más inquietante, a lo que podría sumarse ciertamente el tema de esta cepa. Otras informaciones que van destacando. Bueno, siguen las repercusiones sobre la renuncia de Julio Borges, dirigente político en el exilio, a propósito de su petición que desaparezca el llamado gobierno interino. Ayer el dirigente político opositor Juan Guaidó reunió a los que denominan representantes diplomáticos del interinato para hablar de la situación, para conversar e intercambiar en ese sentido. Los detalles son muy vagos sobre lo que allí pudo haberse conversado, pero bueno, ellos insisten en que van a mantener esa posición y bueno, ya se verá
que es lo que ocurre en ese sentido. Esto evidentemente es una muestra adicional de las fisuras que existen en la oposición venezolana. Vamos al tema económico, importante porque esta intervención del Banco Central de Venezuela en forma consistente en las últimas semanas en el mercado cambiario para tratar de mantener el equilibrio en la paridad dólar-bolívar, pues tiene sus consecuencias. Ayer el economista José Guerra advertía con alarma que han caído de manera significativa las reservas internacionales del país. Él las ubicaba en 5.888 millones de dólares, de las cuales solo 800 millones, una cantidad que es pequeña, son reservas líquidas. Está el oro también de promedio, pero el oro se cuantifica de otra forma. Entonces él hacía la advertencia sobre lo que traería como secuela e impacto esta disminución drástica de las reservas internacionales, que no son muchas. Bueno, vamos con el tema internacional. Hay varias notas importantes. Una del Perú, que le hacíamos seguimiento. Perú no decidió el Congreso, o en el Perú el Congreso decidió que no sumaron los votos necesarios, que no se inicia el proceso para buscar la destitución del presidente Pedro Castillo. Se definió, sigue Pedro Castillo como presidente, no prosperó la propuesta de los grupos políticos que le adversan, así que bueno, eso es una página también pasada, por lo pronto. También hay una información, la situación en Ucrania, hubo una cumbre vía comunicación por Zoom entre Joe Biden y Vladimir Putin. Hizo advertencias, fue muy tensa según registran las informaciones internacionales, lo que dicen las agencias, la conversación entre Putin y Biden. Biden hacía las advertencias de la concentración de más de 100.000 tropas en la frontera con Ucrania y también señalaba que actuaría Estados Unidos y la OTAN en caso de que interviniera Rusia a Ucrania, ¿no? Eso es terrible, otra guerra más surgiría. Y bueno, lo haría con sanciones económicas y él dijo, y otro tipo de medidas que no se saben cuáles podrían ser. Hay una gran preocupación y una gran inquietud. Putin decía que no se alarmara Occidente, que ellos no tienen ningún propósito de intervenir en Ucrania, pero que veían como un peligro el que la OTAN pues tuviera presencia en Ucrania. Incluso lo pensarían ya como una especie de agresión. No aceptarían que Ucrania se integrara como país, lo cual es muy difícil, eso no es tampoco tan sencillo, integrar a la Organización de Países del Atlántico Norte, la OTAN. Así que bueno, sigue esa tensión allí. Y otra nota en el espacio internacional es que ayer Chile, el Congreso, aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eso también, bueno, trajo mucha polémica y como hay un balotaje para segunda vuelta que escogerá el presidente de Chile, bueno, eso también ha generado algunas tensiones. Bueno, en deportes, cosas interesantes, bueno, resultados del béisbol profesional venezolano, la situación se pone aguda, hay un resurgimiento de algunos equipos que tratan de pelear puestos prominentes en la clasificación, y de fútbol, bueno, interesante reanudación de los partidos de UEFA Champions, por ejemplo, Real Madrid ganó 2-0 al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, ya clasifica como primero de su grupo, ya también pues clasifica para los octavos de final. El Atlético hizo el milagro, ganó 3-1 en Oporto al equipo local, al Porto, y clasifica también para octavos de final. Y hoy los de Barcelona se la juegan, pero en Múnich, frente al Bayern de Múnich, así que hay que estar muy pendientes. El panorama para el milagro no es muy favorable para el Barcelona en este sentido. Bueno, amigos, tengo algunas informaciones dentro de esta síntesis inicial que presentamos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos ahora a complementar todo ello con los titulares, con el apoyo visual correspondiente. Comencemos. Bueno, el médico epidemiólogo Julio Castro aseguró que gracias a la ayuda humanitaria ha ido mejorando poco a poco algo del sistema de salud público. Sin embargo, destacó que el país continúa en emergencia humanitaria compleja. Política. Fuerza Vecinal, ya lo habíamos adelantado, anunció su respaldo a la candidatura de Sergio Garrido como aspirante a la gobernación del estado Barinas para las elecciones del próximo 9 de enero.
Continuamos. Jóvenes que rompieron luminarias en el casco histórico de Barquisimeto confesaron que cometieron este hecho mientras se encontraban bajo los efectos del alcohol. En tema internacional, fuentes de inteligencia en Colombia confirmaron que Henry Castellanos, alias Romaña, miembro de las FARC, murió en Venezuela. En el espacio de la entrevista, pues estaremos conversando el tema político con el diputado Oscar Ronderos, quien es integrante de la Asamblea Nacional por el Estado Nueva Esparta. Y al concluir, siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Una de las notas, el cantante Drake retiró sus 2 nominaciones a los premios Grammy. Esto, amigos, bueno, en forma apretada son algunas de las notas que se van a sumar otras en esta primera emisión del Noticiero de Telenor. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos a presentarles los titulares de la prensa nacional, la prensa regional, la información que tienen los corresponsales, la información internacional, lo que se suma a la mesa de trabajo, el tiempo y también lo que ustedes envían por redes sociales. Van a quedar con ustedes. Buenos días. Sorpresa. Mardoley Pring está con nosotros. Bienvenida, Mardoley, y Ricardo. Así que bueno tenerte por aquí, chica, tan temprano. Sí, por Ricardo fin te levantaste tempranito. Ricardo me hizo cambiar los zapatos de goma por los tacones, así que... Bueno, pero le lucen, ¿verdad? No, se ve muy bien, está muy elegante. Se ve muy bien, le damos la bienvenida a Mardoley. Gaudí está, bueno, de unos días libres, descansando, haciendo unas negligencias personales, como dicen por ahí. Muy Bienvenida, bien. Margo. Gracias. Bueno, nosotros vamos a comenzar, Carlos, con lectura de diarios de circulación nacional. Amigos, y vamos a iniciar con la portada del diario 2001. El título principal la mañana de hoy es el siguiente: los robos y las extorsiones azotan en Navidad. Expertos en seguridad alertan sobre una serie de delitos que van en alza en la temporada decembrina. Recomiendan reforzar medidas preventivas y denunciar. También sube el hurto de dólares y también de celulares. Hay otros temas en esta portada. Dicen acá: con la gente, cráteres afectan las calles. Torres del Silencio claman cariñito en su cumpleaños. En materia internacional, la variante Omicron se desborda en Estados Unidos y el tema político está resaltado de la siguiente forma: denuncian inhabilitación de Aurora de Superlano. Bien, y nos vamos a El Universal. Destaca que la Asamblea Nacional aprueba convenio con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Se trata de esta manera de sumarse a un Sistema Mundial de Socorro y Seguridad que funciona desde hace más de 30 años. El proyecto tiene por objetivo establecer cooperaciones con la comunidad internacional, con datos de alerta y ubicación, algo que sería muy importante en los casos de siniestros. También en El Universal tenemos una nota muy positiva para los venezolanos. La UNESCO acepta postulación de tambores de San Juan como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Más de 50 comunidades y cofradías de los estados Aragua, Miranda, Carabobo, La Guaira, Yaracuy y Distrito Capital participaron en la elaboración del documento que se entregó en 2020 y se espera que próximamente ya se dé este anuncio. Tenemos, en este caso, pasamos a otro titular. Sí, señor. Bueno, San Juan todo lo tiene, ¿no? San Juan te lo da. Ajá, así es. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada o página web, mejor dicho, del diario El Nacional. Tema político relacionado con las elecciones del Estado Barinas para escoger al nuevo gobernador de esa entidad. Y ellos titulan de la siguiente manera: el CNE admitió 30 postulaciones para gobernación del Estado Barinas. 30 postulaciones fueron las aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, así se informó vía Twitter por la cuenta oficial del ente electoral. De acuerdo con el calendario, el ente comicial cerró el proceso de postulaciones el lunes 6 de diciembre. De estas 30 postulaciones, dice el CNE, se desprenden las candidaturas de Adolfo Superlano, Pedro Díaz, Jorge Arriaza, Claudio Fermín, Jesús Linares, Jesús Macabeo y Sergio Garrido. Destacó que las modificaciones y sustituciones se podrán realizar entre el 18 y el 30 de este mes. Sin embargo, precisó que no se verán reflejadas en la boleta de votación. Revisamos otro tema también vinculado al ámbito electoral del portal del diario El Nacional. Dice: Henry Falcón introdujo recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia
para impugnar las elecciones en el estado Lara. En el recurso contencioso electoral se solicita la anulación de la adjudicación, proclamación y juramentación del oficialista Adolfo Pereira, que ganó la gobernación. En su solicitud, Falcón argumenta la presunta violación de los principios de igualdad y equidad de los candidatos por la participación de Luis Florido, quien supuestamente estaba inhabilitado. El recurso de Falcón se basa en el argumento de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó suspender el proceso en Barinas y repetir los comicios el 9 de enero por la condición de inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos del candidato ganador Freddy Superlano. Y ahora nos vamos con la portada de Últimas Noticias. Arribó a Venezuela nuevo embajador de la República de Argelia. Esto ocurrió este martes y se trata de Abdelkader Hadjassi, con el fin de consolidar las excelentes relaciones de cooperación y solidaridad entre ambos países. En otras notas nos vamos a sucesos, y es que fue asesinada una mujer de una puñalada. Se trata de Laveria Frierson, de 64 años de edad. Fue asesinada con un arma blanca y esto ocurrió en el sector La Mora del municipio San Juan Capistrano, es decir, Boca de Uchira, en el estado Anzoátegui. Las autoridades presumen que se trató de un robo, que llegaron a su residencia el sábado pasado y fue atacada. Nos toca hablar de deportes y para eso tenemos ya la portada del diario Meridiano, o notas que están contenidos en su página web. La primera de ellas dice: Magallanes firme en el primero y Caracas en su mejor momento. Vamos a revisar los resultados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para este 7 de diciembre. Ahí tienen las imágenes. Salvo Cardenales de Lara, importante es el paso que dan los equipos que se encuentran en la parte superior de la tabla de posiciones de béisbol profesional venezolano, con miras a la etapa del round robin. Con su victoria sobre los Pájaros Rojos, Navegantes del Magallanes amplía sobre estos a 3.5 su ventaja en el primer lugar. Además, sacan 8.5 ante Caribes, que están en sexto, y 11.5 sobre las Águilas y Tiburones, que van en el séptimo lugar. Para los Navegantes destaca Nelier Rodríguez con su cuadrangular a 12, manteniendo su búsqueda del récord de la franquicia en manos de Bob Darwin, con 19 en la temporada 1972-1973. Para Cardenales, Ildemaro Vargas llegó a 11 batazos de vuelta entera. El traspiés de Lara es del todo aprovechado por Margarita, que castiga 13-6 al Zulia para acercarse a solo medio juego de la segunda casilla. Por su parte, Leones siguen dando muestra de plena recuperación al doblegar 5-3 a Tiburones, consiguiendo su quinta victoria en esta serie particular, así como la séptima en sus recientes 10 compromisos. Vamos ahora con otro tema: fútbol. Declaraciones de Gerard Piqué: el único resultado que nos sirve es la victoria. Esto lo dice el central del Barcelona, quien lo afirma en una rueda de prensa previo al partido ante el Bayern de Múnich, que se va a realizar este miércoles, y que ve posible avanzar a octavos de final en la Champions, pero que no hablaría de un milagro, sino de un partido complicado en un estadio muy difícil. El central aseguró que van a buscar a los alemanes arriba en su campo. ¿Cuál es tu equipo? Somos caraquistas los dos, y debo confesar que mi mamá dice que ya que no está Gaudí te van a dejar tranquilo unos días. Es verdad, es verdad. Amigos, seguimos ahora con, a ver qué tenemos ahí, Maribel. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. Ricardo, ahí está aquí en la primera emisión del noticiero. Pero antes veamos unas imágenes del Salto La Llovizna. Es una cascada que está ubicada en el río Caroní, situada en el Parque Nacional La Llovizna de San Félix, en el estado Bolívar. Se encuentra en pleno centro de Ciudad Guayana y su belleza exótica traslada al visitante a la selva. El parque permite el acceso al salto vía selva, caminería de concreto y vía acuática. La caída de agua tiene 20 metros de altura y forman a su paso un torbellino que disfrutan los visitantes, quienes se acercan hasta el mirador para sentir la llovizna que se produce por la fuerza del agua. ¿La has visitado? No he ido todavía, pero está en los planes. Ahora iniciamos la lectura de los titulares regionales. Iniciamos con La Voz del estado Miranda. Se acabaron las colas en busca de las vacunas. Autoridades sanitarias insisten en exhortar a la población a vacunarse. Asegura que en la mayoría de los puntos habilitados para la inmunización contra el COVID-19 en el Distrito Capital, incluidas farmacias y establecimientos públicos, hay dosis para menores de entre 3 y 11 años, pero muy poca demanda.
Señala también en materia de sucesos, abatido delincuente que enfrentó a funcionarios de la Poli Nacional, gran movilización policial en el sector rural de la ciudad de Guatire. Señalan también que siguen experiencias aterradoras a bordo del metro de Caracas. En temas regionales, recolectan 194 toneladas de desechos en Cuba. Colegio El Ángel lleva el 2021 con sueldos congelados. Y en el sector La Matica de Los Teques recupera bombeo de agua. Nos vamos al cintillo superior. Congreso de Perú rechazó destitución del presidente. Y también en la jornada de miércoles dice la gobernación de Barinas tiene 5 candidatos. Ya hablábamos que eran 7 con lo que fue la nota actualizada del Consejo Nacional Electoral. También hacía referencia al rector Picón, insta al voto tras la conspiración entre comillas, y Falcón pide al TCJ repetir las elecciones en el estado Lara. Vamos a centrarnos ahora en la portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. Su titular principal dice: no hay que bajar la guardia contra la variante Omicron. Dicen acá que científicos del mundo señalan que vacunarse contra el COVID-19, usar mascarilla y evitar las multitudes son las medidas de protección adecuadas. A pesar de la atención que recibe Omicron, la principal causa de infecciones y muertes sigue siendo la variante Delta, que es mucho más contagiosa. Otros temas: alcalde de Valencia pondrá en marcha el plan Búho. Se necesitan $80 al mes para comprar canasta de supervivencia. Denuncian que la Universidad de Carabobo está en pésimas condiciones. Y en materia de arte y espectáculos, una gráfica de Alejandra Conde, la candidata venezolana al Miss Mundo, y se señala que está entre las favoritas. Y ahora nos vamos con el diario La Verdad del Estado. Monagas destaca 261 años de la Sultana del Guarapiche por todo lo alto. Desde temprano en la Santa Misa en la iglesia San Simón, tanto el gobernador de la entidad como la alcaldesa de Maturín asistieron a los actos del aniversario de la ciudad. El tema de telecomunicaciones, denuncian Movistar y Digitel, dejan incomunicada a Maturín. Dicen que estas plataformas tienen problemas con la señal y que esto ocurre desde el pasado jueves. Nos vamos al cintillo superior. Dobletes de Mbappé y Messi le dan vida al Paris Saint-Germain. Y alcaldesa de Caripe, Dalila Rosillo, fue juramentada. Tenemos en lo que es la columna de la izquierda, mueble alerta a choferes para esquivar hueco, y que un sismo de 4.2 de magnitud se registró en Huiria. Bueno, y ahora nos toca hacer contacto con nuestros corresponsales. ¿Para dónde va, señora Prin? Adelantándome al tiempo. No huya. Todo es costumbre. No huya, no huya. Vamos a revisar nuestra ronda con los corresponsales. Hacemos este contacto en directo con las regiones. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Transportistas que circulan a diario por la avenida principal del Bolivariano con acceso a la calle Alegría se quejan de las enormes troneras que están en la vialidad. La carpeta asfáltica se encuentra por completo destrozada y también esto es a causa del desbordamiento de las aguas cloacales. Ellos están indicando que la basura también es otro de los problemas que persisten en gran parte de la parroquia Altagracia de Cumaná. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado Anzoátegui para informarles que asociaciones de pescadores artesanales en la entidad solicitan reuniones con el Ministerio de Pesca y también con los institutos regionales encargados de esta materia con el fin de lograr acuerdos que les permitan acceder a repuestos, motores y otros insumos que ellos necesitan para su faena diaria y así evitar accidentes que ponen en riesgo su vida. Señalan que muchos de ellos quedan a la deriva en el mar mientras están realizando sus faenas, esto producto del daño que tienen las embarcaciones y la dificultad para repararlas. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos en el mercado de los pequeños comerciantes, el mercado más popular del municipio San Cristóbal, donde hemos obtenido denuncias del aumento en los precios de las verduras. Específicamente el plátano es un ejemplo de ellos. Los vendedores aseguran que el plátano está llegando muy poco a este mercado, ya que los mayoristas o los productores
están prefiriendo llevárselos a Colombia porque allá reciben mayor demanda y oferta. Buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles que el alcalde del municipio de Ibarren, Luis Jonás Reyes, propondrá tanto a la Liga de Béisbol Profesional como a la Confederación de Béisbol del Caribe que la ciudad de Barquisimeto sea la considerada como sede para la Serie del Caribe 2023. El alcalde de la ciudad crepuscular manifestó que junto a los concejales buscará que el conocido Nido de los Pájaros Rojos albergue por primera vez el torneo caribeño, toda vez que en el pasado 2019 le fuera retirada la sede por temas que consideró de índoles políticos. El burgomaestre barquisimetano indicó que la ciudad cuenta con el potencial para albergar la Serie del Caribe, por lo que confía en la decisión que tomen las partes involucradas. Bueno amigos, son las 6:38 minutos de la mañana y hacemos una nueva pausa. Así es, en la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de @_noticiero y la etiqueta #primeraemisión. Quédense con nosotros. Estamos ya en el regreso. Sí, estamos de regreso y vamos a comenzar a hacer lectura de diarios de circulación internacional y comenzamos con El Clarín. Así es, y tiene que, tema del día, tensión entre el gobierno y la justicia. Un ministro de Cristina aprovechó una visita a la corte para atacarla. También destacan en foto el matrimonio igualitario ya es ley en Chile. Tenemos en el cintillo superior Messi, más goles que Pelé, y los arbolitos de Navidad tienen su revancha. Tenemos en la columna derecha, tras el cisma de Lostau, elegirán recién en marzo el jefe del bloque. También tenemos, el gobierno festeja la ruptura radical y sospechas por la fuga de 2 presos en un edificio de la Policía Federal. Amigos, vamos a hacer lectura del diario El Caribe, circula en República Dominicana. Su titular principal recoge declaraciones de César Cedeño. Él es el director de Bienes Nacionales y señala que el despacho que él lidera recuperó 100.000 tareas que usufructaban particulares. Dice acá que también hay unos 62.000 expedientes relacionados con ventas de terreno que están investigando. Ambiente navideño en los barrios con decoración de casas es otro de los temas de este periódico que circula en República Dominicana. Nos vamos ahora a Paraguay con el diario La Nación. Destaca la violencia incontenible, se cobró una nueva víctima policial, mientras que Uiso no para de viajar. En foto destaca fiesta religiosa, con fe y devoción, promeseros llegan junto a la Virgen de la Milagrosa. En el cintillo superior, operaria con PCC, ministra sospecha que la mafia italiana se instaló en la zona triple frontera. Vamos a revisar ahora el Correo del Sur, circula en Bolivia. Titular principal dice: la justicia rechaza nuevo intento de Áñez por dejar la cárcel tras 9 meses. Soy una presa política, esto lo dijo la expresidenta ante el juez. Durante la audiencia, ella acusó al gobierno de mentir ante una comisión de la ONU sobre su proceso por sedición y terrorismo. También se señala, en 8 años el gasto corriente absorbió el 42% de las arcas de la gobernación. Y en este momento vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones aisladas de Bolívar, Amazonas y nuestro Esequibo. La Asunción parcialmente soleado, temperatura mínima 23 grados y la máxima 33. Barquisimeto parcialmente nublado, temperatura mínima 24 y la máxima 33. San Cristóbal, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 18 y la máxima 32. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.inamep.gov.be. Vamos con Ricardo Salmerón. Revisamos los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos con uno que envía el señor Antonio Díaz. Él señala que Montalbán 1 está sin agua, conjunto residencial La
Pradera. Por acá, el señor Álvaro José Mesa Franco hace un llamado a las autoridades del IPASME, dice que los trabajadores y jubilados están molestos por el poco sueldo y los aguinaldos que cancelaron en el mes de diciembre. Javier Ojeda, sin internet en la avenida La Facultad de los Chaguaramos en Caracas. También en Johnny González nos dice, sector Paraíso, calle 79, Plaza Reina Guillermina 1 o 1 de Mayo, Nueva Vía y Santa María, Parroquia Chiquinquirá, Maracaibo, con basura en las calles y avenidas. Mensajes positivos de Luis Pinto, de Mari, por acá nos envía Gina Patricia Suárez, saludos y bendiciones desde Oviedo, España. Saludos envían al señor Adrián Barros, por acá también envían el señor Jesús Gerardo Guerrero, envía saludos desde Palmira en el estado Táchira, dice el clima de hoy es espectacular, bendiciones para todos. Y la señora Coromoto pues también nos envía saludos al señor Carlos Fernández y a mi persona. Bueno, estamos muy saludados el día de hoy. Bueno, reciprocidad en ese caso. Mira, ¿no hubo desayunos esta vez o estaban allí? No, se quedaron dormidos. Te voy a decir, esta señora tiene un compromiso con nosotros, con las hallacas, porque se ha dedicado pues a promover a través de su página de Instagram. A mí me extorsionó. ¿Sí? Sí. No fue una extorsión, fue un aviso, Salmerón, pórtate bien. Oye, pero bueno, ya sabes, de esa no te escapas. No me salvo, Sí, ay Dios mío. vamos a probar esa sazón. Está viendo. La receta maíta. Sí, señor. Bueno, vamos a presentar resumen de titulares en esta primera emisión. Luego de la pausa van a tener todos los detalles pues con Mardoley y Adrián Barros. Bueno, vamos a comenzar con el tema electoral. Ya decíamos desde la apertura, son finalmente 7 los candidatos a la gobernación del estado Barinas. Esto lo formalizó ayer el Consejo Nacional Electoral, renovando criterios sobre lo que es el plazo para sustituir, ¿verdad?, entre el 18 y el 30, pero sin modificaciones en el tarjetón, y también el desarrollo de la campaña electoral, que arrancaría el 22 de diciembre, 2 días antes de la Navidad, y culminaría el 6 de enero, pasando por Año Nuevo y también finalizando el Día de Reyes. Ayer, por cierto, sobre el caso de Barinas, este episodio tan singular que surge de lo que fue la elección del 21 de noviembre, el rector Picón, Roberto Picón, hizo una serie de críticas, señaló que hubo irregularidades y habló pues del retraso intencional, es lo que se sugiere de sus palabras, en lo que es la entrega de las actas, etcétera, etcétera, para que fueran escrutadas. Él dice, sin embargo, que hay que seguir adelante, que hay que perseverar, que hay que mantenerse, a pesar de que no son las mejores condiciones para participar en procesos electorales en el país. Insisto, es lo que sugiere en su declaración. También el rector Márquez se refirió pues al tema del referéndum revocatorio posible o probable, que la Constitución establece a mitad de periodo, ¿no?, que no es tan sencillo ni es tan fácil, pero él dice que estaría dispuesto desde su posición a ayudar a que sencillamente se puede estimular esta propuesta. Vamos también con información del COVID, los números, las estadísticas en el país, los detalles. Adicionalmente, una denuncia de la organización Médicos Unidos por Venezuela sobre el número de personas fallecidas, más de 800 trabajadores de la salud. Hasta el 6 de diciembre ellos tenían registradas en los últimos días hasta 14 personas fallecidas, lamentable y desgraciadamente 13 médicos cirujanos entre ellos. Hay información política, siguen las secuelas, las declaraciones de Julio Borges, las denuncias que realizó sobre el manejo administrativo de cuentas en el exterior por parte de lo que llaman el interinato y la solicitud que desaparezca esta figura y sea sustituida por una plataforma diferente, democrática y unitaria. En todo caso, esto ha sido rechazado por factores vinculados al liderazgo de Juan Guaidó, quien, por cierto, ayer se reunió con los llamados representantes diplomáticos. También hay información importante sobre el nivel de reservas internacionales. El economista José Guerra denunció esta situación. Han bajado notablemente debido, entre otras cosas, a la intervención del Banco Central de Venezuela, ¿verdad?, en el mercado cambiario para tratar de equilibrar y que no haya un disparo en la paridad entre el dólar y el bolívar. Información internacional, las notas que vienen del Perú. No habrá destitución de Pedro Castillo, no hubo el número de votos suficientes en el Congreso de ese país.
La tensión en Ucrania, ayer hablaron por Zoom tanto Biden como Vladimir Putin, y también el anuncio de que el Congreso de Chile pues aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tendremos la información deportiva, habrá detalles del béisbol profesional que ya habíamos adelantado a todos ustedes y algo más también sobre el fútbol. En el espacio de la entrevista conversaremos con el diputado Oscar Ronderos, él es integrante de la Asamblea Nacional por el estado Nueva Esparta, y al cerrar tendremos la información del arte y el espectáculo. Así que bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes, allí está Adrián Barros, quien estará junto con Mardoley Prim para presentar los detalles de esta primera emisión. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, señores televidentes. Ricardo, Mardoley, gusto en saludarles. Vamos a hacer una pausa para publicidad y en breve volvemos con las noticias y sus detalles. Ya volvemos. Bien, continuamos con las noticias y sus detalles. En nuestro país se registró 6 fallecidos y 364 nuevos contagios por coronavirus durante las últimas 24 horas. El estado con mayor número de infectados es el Zulia, con 150 en 8 de sus municipios, seguido de Lara con 95, Táchira con 30 y Trujillo también con 30. Mientras que los fallecidos se ubican 3 en Bolívar, 2 en Anzoátegui y 1 en Distrito Capital. Hasta los momentos se han confirmado 435.825 casos y 5.208 muertes desde el inicio de la pandemia. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. Y gracias a la ayuda humanitaria ha ido mejorando el sistema de salud pública del país, así lo aseguró el médico epidemiólogo Julio Castro. Sin embargo, destacó que el país continúa en emergencia humanitaria compleja. El doctor Castro destacó que el 90% de los centros asistenciales cuentan con plantas eléctricas activas y que la dotación de insumos ha mejorado. Yo diría que la dotación, nosotros medimos una cosa que se llama el índice de desabastecimiento en los hospitales. Llegamos al punto más bajo en esa misma fecha, que fueron cercanos al año 2018-2019. Quizás el punto más bajo. De ahí en adelante el desabastecimiento ha ido mejorando un poco. No hemos llegado a niveles que deberíamos tener, pero sí debemos decir que el desabastecimiento no era lo que fue en ese final de 2018-2019. Pese a esta leve mejoría, las fallas en recursos humanos sigue cada vez peor por la migración de médicos, enfermeras y personal de salud en general. Respecto a la variante de coherencia. Hay un sector importante de la población, repito, que compró una oferta falsa, un candidato que no era hábil, y el resultado de ese candidato, según lo dicta la misma sentencia, sí pudo incidir, es relevante en el resultado final del proceso electoral en Lara, lo que quiere decir que eso vicia el proceso, y con fundamento a la propia decisión de este tribunal, nosotros decimos que lo que es igual no es trampa. Si esto funcionó para Barinas, esto entonces debe funcionar para Lara. Falcón rechazó además el uso de las inhabilitaciones para desconocer los derechos políticos de los dirigentes. A su juicio, la medida atenta contra los ciudadanos. La inhabilitación política también incide en el ejercicio del derecho activo y pasivo de los ciudadanos para poder participar en un proceso electoral libre y transparente. Henry Falcón aseguró que si no recibe una respuesta oportuna por parte del Tribunal Supremo de Justicia, acudirá a instancias internacionales. Mardoley Prim, Televen. Y el líder opositor Juan Guaidó exhortó a las democracias del mundo a trabajar unidas para hacerle contrapeso a los regímenes totalitarios. Guaidó señaló que a su juicio existe una responsabilidad social y global en torno al cuidado de las libertades y el respeto a los derechos fundamentales, por lo que manifestó la importancia de llamar la atención a los gobiernos que no respeten los lineamientos establecidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. El Partido Acción Democrática declaró la amnistía a todos aquellos adecos expulsados por el ex secretario general nacional Henry Ramos Ayub. A través de un comunicado, la Tolda Blanca señaló que de conformidad con sus atribuciones estatutarias se ratifica la autoexclusión del ex dirigente Henry Ramos Ayub.
Además, rechazan su actitud asegurando que ocasionó la desunión de las fuerzas opositoras y que hasta el momento imposibilita el apoyo del partido a un acuerdo unitario para la próxima elección de gobernador del estado Barinas a realizarse el 9 de enero. Entre tanto, el partido Fuerza Vecinal anunció su respaldo a la candidatura de Sergio Garrido como aspirante a la gobernación del estado Barinas en las elecciones del próximo 9 de enero. A través de la red social Twitter, la tolda opositora invitó a la población a participar en los comicios que se realizarán en la entidad llanera. Mientras tanto, Garrido, abanderado por la unidad, disputará la carrera hacia la gobernación de Barinas con Jorge Arreaza, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Claudio Fermín, aspirante de la Alianza Democrática. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el proyecto de ley aprobatoria del convenio del Programa Internacional COSPAS-SARSAT para la cooperación en materia de socorro y seguridad marítima. Durante la plenaria de este martes también se sancionó en su primera discusión un proyecto de ley aprobatorio que tiene como objetivo establecer cooperación en el ámbito artístico y cultural entre Venezuela y Kuwait. A su vez, el Parlamento le dio el consentimiento a un proyecto de ley que busca potenciar el sector agrícola a través de un convenio con la República de Serbia. El último punto de la agenda legislativa fue la primera discusión del proyecto de ley aprobatorio del convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio y se le dio el beneplácito por unanimidad en el hemiciclo protocolar. Para los comerciantes, la temporada navideña representaba ingresos extras a las acostumbradas ventas con la tradición del popular cochinito navideño. Sin embargo, en la actualidad, los bajos salarios y la caída del poder adquisitivo de muchos venezolanos ha afectado esta costumbre. No, de verdad que la gente ya no está aportando como otros años. Ya el cochinito vacío y tiene ya un mes puesto y de verdad que la gente es muy poco, son muy pocas las personas. Acá en la panadería, ¿cómo era antes ese cochinito hace por lo menos 5 años? Animado con la música navideña, la gente venía, había más efectivo también y la gente de verdad aportaba. Se llenaba el cochinito rápido. ¿Cuándo pusieron ese cochinito? Hace como una semana lo pusimos. Y bueno, la gente puesta, pero tú sabes poco, no como antes que tú decías, ónchale. Mucha gente dice que no tiene, que no le alcanza, que lo que tiene es para puro comprar lo necesario, pues. Que no era como antes, que podía echarle su aguinaldo. Muchos establecimientos se han reinventado para continuar con esta tradición decembrina. Algunos aceptan los aguinaldos por punto de venta o pago móvil si el comprador no tiene efectivo. Nosotros recorrimos parte de los lugares más concurridos de Caracas, como lo es el Boulevard de Sabana Grande y hasta Petare, y estas son las opiniones de los consumidores. Tenía tiempo que no salía a comprar y no he visto los cochinitos como 2, 3 nada más, pero en comida, en lo que es la comida rápida. ¿Y en lo que es el calzado, la ropa? No vi, de verdad no vi, yo acabo de comprar ahorita y no vi. De verdad que a las tiendas que he entrado no he visto cochinito todavía, así que no sé si están llegando tarde. Lamentablemente la tradición del cochinito se está perdiendo. ¿Por qué cree usted eso? Bueno, debido a toda la inflación y todo lo que nos encontramos en la calle. ¿Usted por lo menos dejó propina? No, trato de hacer la compra exacta. El dinero que uno podría depositar en algún cochinito te hace falta para otra cosa, pues. Y aparte de que casi no hay efectivo. Y si lo hay, uno se lo restringe para los pasajes, para comprar cualquier otra cosa que uno consiga por ahí. Chino por todos lados y todo el mundo daba y volvía a repetir, ibas a traer el mismo negocio, volvías a dar y volvías a dar, ahora no. Comerciantes y trabajadores esperan que en los próximos días se haga sentir más esta tradición venezolana en cada rincón del país. Indicaron que muchos con estos aguinaldos por lo menos hacían una cena navideña a fin de año con parte de sus compañeros. Mauricio Cruz, Televen. Nos centramos ahora en el estado Carabobo, donde muchos dicen estar ingeniándosela para poder garantizar unas navidades donde el niño Jesús, la hallaca y el compartir en familia estén presentes. Algunos como Natalie creen que aunque las condiciones económicas no son las idóneas, lo importante es planificar al menos una reunión familiar y si los ingresos lo permiten, la tradicional hallaca. Sí, se ha cambiado un poco por la parte de los ingresos económicos, pero siempre en familia hay que hacer algo, pues, unos con otros apoyándonos como siempre y bueno, siempre se planifica algo. Sí, igualmente las hallacas y reunión familiar. Otros como Héctor Navarro, comerciante informal, mantiene la esperanza de que las ventas mejoren y así poder al menos comprarle los estrenos a su pequeño.
Para como estaban estos meses atrás, la broma sí estaba parada, ahorita por lo menos se vende algo y broma. Para el estreno sí puede haber para una fecha o para las dos. Todo depende de cómo salga. Seguimos caminando y nos topamos con la señora María. Testimonios como el de esta venezolana son frecuentes en estos tiempos. No son las dificultades económicas, sino la pandemia la que está condicionando su Navidad. La pandemia ha cambiado todo en total esto aquí, de verdad. Reunimos como 3 hermanos nada más que somos los que estamos aquí porque ya me han muerto 2 y un sobrino y una sobrina. Es horrible, ha pasado este año, bueno pues. Por su parte, los comerciantes intentan ofrecer gran variedad de mercancía ajustada al bolsillo del venezolano. Bueno, de todo un poco, juguetes grandes, legos, carritos, de todo. Sí, la competencia ha subido bastante, así que los precios no están tan altos. Pero las adversidades no son impedimento para mantener el espíritu navideño. Así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraré, porque en mi tierra pensar son bellas prosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Son diversas las visiones de los venezolanos en relación a esta Navidad. No alcanzaría el tiempo para describir cada una de ellas. Sin embargo, la mayoría coincide en que el tiempo en familia y resguardarse del COVID-19 es lo más importante. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Y la recarga de agua potable en botellones es una opción para muchos venezolanos ante la crisis de los servicios públicos. Pero, ¿cuánto se puede invertir? Nuestro compañero Daniel Álvarez con los detalles. Nosotros nos vinimos a un centro de recarga de agua para conocer cómo es el proceso de purificación y de llenados de esto. Estamos en el centro de Caracas y aquí me está esperando el señor Antonio para conocer primero los precios. Señor Antonio, ¿en qué precio me sale, por ejemplo, la recarga de esto? Bueno, generalmente la recarga de 20 litros sale en 2.50 bolívares digitales. Si la recarga es mucho menor, de 10 litros en 1.50, la recarga de 5 litros en 0.80 bolívares digitales, y la recarga de 2 litros o 1 litro en 0.50. Ahora, en cuanto a este tipo de botellones, ¿ustedes los venden o el cliente tiene que venir con ellos? No, los clientes vienen con su botellón. ¿Qué otros servicios ofrecen aparte del llenado de agua? Tenemos venta de tapas. ¿Qué precios de las ventas de tapas? En 0.70 y la tapa de rosca en 1 bolívar. Bien, estábamos hablando del proceso de purificación que lo tenemos acá atrás. Cuéntanos un poco cómo se hace este proceso para que llegue el líquido acá al botellón. Generalmente el agua viene con muchos sedimentos, entonces pasamos por el primer filtro, que es un filtro que quita todo lo que es resto de tierra, carbón, etcétera. El segundo filtro es un filtro que tiene una malla de 0.5 milímetros, la cual hace que sedimentos más pequeños queden. Y luego pasamos por el filtro de luz ultravioleta, que es el que establece, mata la bacteria, mata los gérmenes, para luego pasar al llenado. El llenado que está previamente en este cilindro. ¿De dónde viene esta agua? Porque hablábamos temprano de que acá en la zona, por ejemplo en la Candelaria, el servicio de agua es muy deficiente por tubería. Bueno, generalmente nosotros contratamos 1 a 2 cisternas diarias, el agua es transportada acá y previamente purificada para su venta. Purificada, entonces podemos ver entonces cómo vas a llenar el botellón acá. Primero se hace una limpieza total del botellón, la cual pasa por agua a presión. ¿Eso tiene algún químico? No, generalmente es agua a presión para eliminar los sedimentos que estén en la parte baja del botellón. Y luego pasamos por acá para el llenado. Bien, gracias al señor Antonio por permitirnos grabar acá. Nosotros vamos a conversar con las personas que están en la cola esperando pues recargar sus botellones para poder llevar este líquido hasta sus casas. Escuchemos. ¿Cuántas veces recargan ustedes a la semana? 2 o 3 veces a la semana. ¿Y cuánto les sale eso en un promedio? Con el delivery en 3.50. ¿Y cómo eso lo soporta el bolsillo? Bueno, pega un poco porque yo tengo 2 niños y obviamente tengo que estarle dándole agua mineral. Vine a llenar el botellón acá porque el agua por las tuberías normales sale muy turbia y creo que muy contaminada también. Y entonces por eso es que por el bienestar propio de uno, o sea, de la vida, de la salud, siempre lleno agua
con los botellones aquí. El precio de los botellones vendidos por los tradicionales camiones están de 8 a 10 bolívares. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Continuamos ahora en el estado Anzoátegui. Una mujer estadounidense de 64 años fue asesinada en su casa en Buca de Uchire. Se presume el robo como móvil del hecho. Nuestro corresponsal en la entidad, Jesús Albino, nos tiene los detalles. El hecho ocurrió en la calle principal del sector La Mora de Buca de Uchire, municipio San Juan de Capistrano, en la zona oeste de Anzoátegui. Se conoció que la víctima es Laveria Firson, quien vivía sola y aparentemente en situación de retiro. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inició las averiguaciones del homicidio. Testigos dijeron que la sexagenaria no solía recibir visitas ni abrir la puerta a desconocidos. El cadáver de Firson fue llevado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, ubicada en la urbanización Tronconal de Barcelona. La mujer murió a causa de una herida punzopenetrante en el cuello y hasta ahora no se ha presentado nadie a reclamar sus restos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Nos vamos a Lara. Jóvenes que rompieron luminarias en el casco histórico de Barquisimeto confesaron que cometieron este hecho mientras se encontraban bajo los efectos del alcohol. Ante esto, las autoridades municipales informaron que los involucrados pagarán trabajo comunitario por los daños ocasionados. Van a prestar trabajo comunitario en el mantenimiento correctivo y en la Plaza Altagracia de Barquisimeto. Fueron 6 jóvenes, también tenemos personas que son amigos de lo ajeno en esta oportunidad, personas que llevan a cabo hechos contra el patrimonio urbano, contra el patrimonio de todas y todos, y que vamos a ser contundentes. Los jóvenes han manifestado el solicitar el perdón por los hechos ocurridos, cosa que también valoramos y que sin lugar a dudas no justificamos, pero sé que ellos tienen la voluntad de resarcir el bien como lo han hecho. La representante de la alcaldía local destacó que el trabajo comunitario que llevarán a cabo estos jóvenes lo realizarán por un periodo de 3 meses. Es importante mencionar que las bombillas dañadas fueron repuestas por quienes cometieron el daño al patrimonio público. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. 17.000 personas, entre niños, mujeres embarazadas y adultos mayores con problemas de bajo peso y desnutrición, han sido beneficiados en jornadas médicas asistenciales en diferentes comunidades de Carúpano, en el estado Sucre. Así lo dio a conocer Raquel Candiales, presidenta de Funda Integral. Durante las 2 jornadas recientes se atendieron 732 casos vulnerables en las comunidades de la parte alta parroquia Santa Rosa de Carúpano, ofreciendo consultas médicas, vacunación y otorgando medicamentos gratuitos para diferentes patologías. Asimismo, 300 mujeres en periodo de lactancia y gestación recibieron atención. Y se les garantiza los micronutrientes que le van a permitir estar en el peso adecuado, le va a permitir a la lactante tener los micronutrientes o las vitaminas necesarias para poder llevar esa lactancia en feliz término. Candiales, quien también se desempeña como Contralora Sanitaria de la entidad, viene desempeñando estas jornadas desde hace 2 meses y adelantó la intervención y reactivación del ambulatorio Juan Otaola Rogliani, enmarcado en un plan de recuperación de los centros de salud en los 15 municipios de la región. Y habilitarle todos sus servicios, odontología, pediatría, obstetricia, lo que es la parte de los quirófanos, que es muy importante porque si nosotros logramos habilitar la mayor cantidad de quirófanos en el municipio, logramos desahogar lo que es el hospital. Estas actividades se realizan bajo alianzas interinstitucionales con Cáritas de Venezuela, Alianza Internacional Cielos Abiertos, la Oficina Nacional Antidrogas y Funda Salud. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Bueno, Adrián, ya es momento de hacer una pausa aquí en la emisión del noticiero. Pues sí, Mardoley, al regreso vamos con lo más destacado del panorama internacional. Y tal día como hoy, 8 de diciembre, la Iglesia Católica está de fiesta al celebrar el... Mi momento para un nuevo corte, para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Así es, Adrián, y en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Óscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Nueva Esparta.
Vamos a conversar con Oscar Ronderos, quien es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Nueva Esparta. Bienvenido, Oscar, por estar con nosotros. Buenos días, un saludo, Carlos. Siempre un placer conversar contigo. Bueno, importante, hay varios temas, ¿no? Sí. Podemos hablar de temas que tienen que ver incluso con lo internacional, en fin, pero vamos con lo nacional. O sea, ¿cuál es la percepción que tú tienes post resultados electorales del 21 de noviembre y lo que se aproxima hacia el año próximo en el estado de Barinas? Ya escogidos los candidatos, como decíamos antes de comenzar, hay unos reacomodos, pero es de partidos, pero los candidatos ya se conocen y están postulados. Bienvenido. Bueno, sí, yo creo que el gobierno empieza por mostrar unos síntomas terribles con el tema de estas inhabilitaciones express y múltiples, multitudinarias, pues cualquier tipo que asomaba como posible candidato de la oposición de inmediato era inhabilitado por la Contraloría General de la República y notificado el CNE, y te metías en sistema y, por ejemplo, la esposa de su plano aparecía inhabilitada. ¿Pero por qué? Nunca se dio la razón. No, bueno, una persona que nunca ha sido funcionario público. Entonces, además, pues, el caso de Julio César Reyes también aparecía inhabilitado, que era un potencial candidato. Es decir, entonces tú dices, bueno, el gobierno tiene que estar muy asustado, tiene que tener mucho miedo de perder Barinas, pero además cuando el gobierno tiene un candidato cuya única credencial es ser el yerno del presidente Chávez, en consecuencia pareciera que no tuviera nada propio, ¿no? Pareciera que el gobierno está dándole unas dimensiones a lo de Barinas que no lo tiene. Digo que no lo tiene porque la importancia demográfica, desde el punto de vista del peso electoral del estado de Barinas, pareciera que no es como para hacer toda la cantidad de maromas que ha hecho el gobierno para intentar quedar bien en lo de Barinas. Sí, como es emblemático quizás porque es la tierra que vio nacer a Chávez, en fin, a lo mejor ese es el bueno, pero Caracas es la tierra icónico, un estado icónico. Pero para Caracas ellos. es la tierra que vio nacer a Simón Bolívar, y eso no ha sido el leitmotiv como el del caso de Barinas. Creo que el gobierno perdió la oportunidad de lavarse la cara frente a la comunidad internacional haciendo una elección medianamente transparente, y eso ocurrió hasta el día 21, cuando se produce el tema del resultado de Barinas con el desconocimiento y decir que tenía habilitada una persona después que te había ganado la elección. Ya eso empieza a generar una situación y que llama la atención por irregular. Y luego decir que vas a repetir la elección cuando en la propia sentencia reconoces que el señor Superlano estaba por delante del candidato del gobierno, que además era el propio hermano del presidente Chávez. Dice, bueno, si el hermano del presidente Chávez perdió porque no puede perder el yerno, pues. Ahora, la tendencia, ¿cómo la aprecias? Claro, es sumamente prematuro entrar en los detalles, luego se verá. Es una elección muy rápida porque además es el próximo 9 de enero, saliendo apenas de la Navidad. No, y una campaña en Navidad y Año Nuevo. Campaña de comienza Navidad, el 22 Año Nuevo. de diciembre y termina el 6 de enero. Así es. Bueno, ahora, pero la inclinación, ¿qué percibes tú? Pues, yo percibo que el gobierno se va a volcar sobre el Estado de Barinas y va a intentar ejercer toda la presión del peso del poder del Estado en el Estado de Barinas, como está acostumbrado y como no debe ser, digo yo, porque no puede ser que el candidato del gobierno sea postulado en cadena nacional por el presidente de la República diciendo este es el candidato del PSUV. Eso es lo que no debe ser, y cuando eso lo dicen los observadores internacionales, ellos se quejan de intromisión, etcétera, pero los observadores están diciendo lo que están viendo, lo que están observando, para eso vinieron. Entonces creo que el gobierno perdió la oportunidad de lavarse la cara frente a la comunidad internacional, haciendo de lo de Barinas un caso que no tiene las dimensiones para hacer una cosa como esa. Ahora, ¿cómo ves tú el resto de los candidatos, los que van a rivalizar con el candidato oficial? Bueno, tenemos dos candidatos de oposición bastante bien posicionados. El caso de Claudio Fermín, por ejemplo, que es un ex candidato presidencial, ex alcalde de Caracas, pero además que es barinés de origen. Pero algunos dicen que fue como sacado de un sombrero de pumpa. Bueno, pero es que hay como Rosales Peña no quiso ser, que sí es más enraizado con Barinas que el propio Claudio. Pero Rosales Peña venía de perder la elección y de llegar tercero. El caso de Fermín no. Pero además ahí todos son sacados de un sombrero porque los candidatos naturales fueron inhabilitados por el gobierno en la medida en que era posible que fueran naturales. En consecuencia se acudió al expediente de que Fermín era barinés y por eso es el candidato de algunos sectores de la oposición. Ahora, ¿y cómo ves a Garrido? Bueno, Garrido es natural de allí, era diputado del Consejo Legislativo. Creo que había otras opciones, pero en medio de lo poco que se podía escoger, producto de que cualquiera que sumaba era inhabilitado. Fíjate que se planteó lo de Julio César Reyes previamente y cuando lo intentaron inscribir estaba también inhabilitado. Ahora la gente se preguntará por qué si dicen ser candidatos de la oposición no terminan de converger, no terminan de acercarse. Bueno, porque ahí, por ejemplo... Hay mucha gente que ve a Claudio simplemente como un perturbador, que lo que va es a tratar de erosionar votos de la candidatura de Garrido.
¿Qué piensas de Tú esos podrías argumentos? decir exactamente lo mismo de la otra candidatura de la oposición. Cuando, por ejemplo, tú escuchas a Juan Guaidó o a Henry Ramos diciendo que no aceptan apoyos de los partidos judicializados. En consecuencia, parece que es el niño que llora y la mamá que lo pellizca, ¿no? Entonces, el tema de la descalificación de los otros actores de la oposición, el tema del maltrato a quien se supone debes coincidir. Si tú revisas la última campaña electoral de gobernadores y alcaldes, los actores de la MUD, en vez de meterse contra el gobierno de Maduro, se metían contra los otros candidatos de la oposición. Bueno, era de parte y parte. Yo vi contrapunteos también del sector de la Alianza Democrática contra el sector de la MUD. Pero fíjate, los casos más eso lo ve la gente muy mal, Oscar. Sí, eso se ve muy mal, obviamente. O sea, la imagen que tiene la oposición hoy día... No, y frente al mundo, cuando tú le dices... Además, cuando esto tú que dices, hablan mira, tanto de reconocimiento internacional y el mundo está viendo que estos tipos se están dando espuelazos. Así es. Y que se están pero no matando solo eso, verbalmente, por lo menos. Pero cuando ves el resultado y la suma de las oposiciones, le hubiera ganado al gobierno 19 gobernaciones, los señores que están dando el apoyo internacional desde afuera a un sector de la oposición tienen que decir, esa oposición está fracasada. Entonces esa es la imagen que estamos dando hacia afuera y la que estamos dando aquí hacia adentro también. Fíjate el caso, por ejemplo, de Táchira y Lara, donde no se permitió llegar a un acuerdo y un tercer candidato opositor obtiene 54 ¿Y el caso emblemático de Miranda? Bueno, lo de Miranda, lo que pasa es que lo de Miranda ni siquiera la suma. Era posible porque la candidatura de Eucarís corrió mucho. Pero, por ejemplo, en el caso del Táchira, un señor que se mantuvo saca 54.000 votos y la gobernadora pierde por 2.400 votos. La gobernadora del Táchira, que es una referencia opositora en el Táchira y en el país. Si sumabas al de la MUD, a Lady, pues evidentemente Lady ganaba, pero fácil. Pero ¿no? además es que era obvio que Lady era la referencia opositora en el Estado, porque además así lo decían las encuestas, así era percibido por los tachirenses. Este señor, que era el otro candidato, venía de ser candidato perdedor en una de las alcaldías del Estado y estaba solamente allí para perturbar. El caso que mencionabas también, Oscar, de Lara. El caso de Lara. Henry Falcón pudo haber ganado esa elección. Claro, pero es evidente que Luis Florido, que venía llegando del exterior, que no tenía mucho asidero en el Estado, no iba a ser un candidato como contendor. Y un señor que es prácticamente un desconocido es el gobernador del Estado Lara, como consecuencia de las divisiones de la oposición. Allí era obvio que los candidatos naturales eran los de la alianza, y eso ha debido ser así, hemos debido coincidir en ello. Pues hicimos todos los intentos posibles, Carlos. Y hubo factores de la MUD que no permitieron que esos acuerdos se hicieran posibles. Ahora, ¿cómo traspasas la barrera del año 2022, donde hay un reto político, por ejemplo, un referéndum revocatorio, con una oposición que incluso en algunos sectores ni siquiera se dirige la palabra, Oscar? Imagínate, así es. qué imagen. Yo creo que nosotros definitivamente debemos desechar la posibilidad del referéndum revocatorio. Y digo, ¿por qué debemos desechar la posibilidad? Primero porque... Van a caer encima. Oscar está diciendo que no queremos... No, ha sido mi posición pública. Todavía en AD no lo hemos discutido, pero está dentro de las opciones que vamos a revisar. Pero el problema es que tienes que salir a buscar 6.200.000 votos que sacó Maduro en el 2018. 6.200.000 votos que acabamos de demostrar que no los tenemos. Tenemos 4.200.000, pero que tampoco los tiene el gobierno. El gobierno tiene 3.700.000. Si yo le puedo ganar con 3.701.000, ¿por qué voy a salir a buscar 6.200.000? Parece un ejercicio matemático absolutamente pragmático. Pero si además, cuando revisas las oposiciones y tienes esta situación en la que hay sectores que ni siquiera se hablan los unos con los otros, que se insultan públicamente, etcétera, es necesario recomponer la oposición y prepararnos para el 2024, recomponer la situación de los partidos del año 2022, escoger un candidato en el año 2023 para estar listos para poder competir en las mejores condiciones posibles frente al gobierno en el 2024. Oscar, vamos a hacer una pausa. Conversamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta. Continuamos conversando con Oscar Ronderos. Yo quisiera que insistiéramos, Oscar, en el tema internacional, ¿no? Porque esa imagen, un poco te lo decía al principio, bueno, vamos a tocar tema internacional. Esa es una variable que tenemos que evaluar en ese sentido, porque ¿cómo nos ve el mundo? Dirán, bueno, estos tipos se están dando hasta con el tobo. O sea, y ya comienza también a erosionarse la figura de esto que llaman gobierno interinato. O algunos lo llaman gobierno de ficción, gobierno de fantasía, gobierno, no sé. El gobierno de Narnia, le dicen algunos. El gobierno de Narnia. Pero además eso se está deshilachando solo. Súmale lo que dijo Julio Borges la semana pasada. No, lo dijo ayer, antier. Bueno, sí, digo la semana pasada comenzó, el fin de semana, en una rueda de prensa, lo reiteró
Correcto, pero es que además dicho por Julio Borges, mira, es que el gobierno interino no le sirve a nadie, ni siquiera a los que están adentro. La mejor demostración es la declaración de Julio Borges. Pero además eso se viene deshilachando solo. Ya la Unión Europea decía a principios de año que no reconocía a Juan Guaidó como presidente interino, no lo reconocía tampoco como presidente de la Asamblea Nacional y que apenas lo entendía como un interlocutor privilegiado de un sector de la oposición. En consecuencia, eso no le ha servido a nadie. El gobierno interino no ha sido capaz de llevarle una gota de agua a ningún venezolano dentro del territorio. Lo único que tiene es el reconocimiento de algunos países que cada día le quedan menos. Y lo último, la declaración de los Estados Unidos, reunido con los sectores de la plataforma unitaria en Washington, dándoles instrucciones. Es decir, ¿qué sentido tiene que tú aparezcas con la subsecretaria de Estado y el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, con sede en Colombia, por cierto, pero ni siquiera tiene sede en Venezuela, y recibiendo instrucciones y diciendo públicamente que la posición de los Estados Unidos es respaldar eso que no le sirve a ninguno de los venezolanos? Eso lastimosamente fue una mala experiencia en la que Eso puede ser coyuntural, Oscar, a lo mejor no va a ser permanente. Bueno, yo creo que no va a ser permanente. En Estados Unidos no son tan ingenuos, ¿no? Yo creo que no son tan ingenuos, y los Estados Unidos saben lo que está pasando aquí adentro. Yo lo que creo es que ellos todavía no han tomado la decisión de cambiar de política, que van a cambiar en algún momento, a lo mejor después de las elecciones de medio término, cuando resuelvan el tema de quién es el senador de la Florida, que es su verdadero problema con relación al tema de Venezuela. Porque el tema de Venezuela no es un tema importante para los Estados Unidos. El tema de Venezuela está entre los últimos temas que revisa los Estados Unidos en su política internacional. Tiene por delante el tema COVID, tiene por delante el tema China, tiene por delante el tema Rusia, tiene por delante el tema Irán. Es decir, Ucrania, que está allí latente. Pareciera que Venezuela no está dentro de la lista de prioridades de los Estados Unidos. Pero tiene una incidencia con relación al resultado electoral de la Florida. En consecuencia, no se van a deslindar hasta después de las elecciones de la Florida. Claro, ya empiezan a ver los síntomas del deshilachamiento, ahora con la renuncia de Julio Borges, pero además que ya veníamos nosotros desde la asamblea pasada. Yo tengo la doble condición de diputado de esta legislatura y de la anterior, y ya nosotros veníamos haciendo los señalamientos que hacíamos con relación a monómeros, con relación a Citgo. Es grave la denuncia de Borges, incluso habla de una burocracia internacional amamantada a través de los fondos públicos de casi 1.600 personas. De 1.600 personas. Hay quejas sobre lo que están obteniendo como recursos los que dicen llamarse o nombrados como representantes diplomáticos. ¿Cuánto gana cada uno de ellos, por ejemplo? No, bueno, y además, pero representantes diplomáticos que no le sirven a nadie, porque si tú vas a intentar sacar un pasaporte o reconocer un documento en la embajada de Guaidó en España, no lo puedes hacer, o en la embajada de Guaidó en Washington. En consecuencia, son unos representantes diplomáticos que no le resultan útiles a ningún venezolano. Por cierto, y discúlpame, Oscar, esta semana se tomó una decisión, el día lunes, ¿verdad? El lunes 6, antier, donde los países, mayoritariamente de Naciones Unidas, reconocen al gobierno de Maduro a través de la ratificación de las credenciales de Samuel Moncada, que ya era el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Pero además nosotros trabajamos el tema de la ruta internacional o el tema del reconocimiento de la Unión Europea. La Unión Europea tiene embajador acreditado en Caracas que le presentó credenciales a Maduro. Y el embajador de Maduro tiene representación en Bruselas también ante la Unión Europea. Es decir, prácticamente el único país que no reconoce al gobierno del presidente Maduro es el gobierno de los Estados Unidos, producto de que asumieron la apuesta de la administración Trump, que ya no está hoy y que no son los mismos actores, de acompañar una aventura política que fracasó, esa es la verdad. El tema es que eso continúa deteriorándose, y hasta dónde entonces, reafirmo la pregunta. ¿Tuviste lo que hizo Albert Rivera cuando perdió las elecciones? Renunció y se fue para su casa. Bueno, eso es lo que hace un político serio. Usted, mire, yo me tiré esta aventura, yo propuse esta ruta no fue lo suficientemente exitosa, yo me retiro y me voy. Y le digo a la gente, me retiro y me voy, y cambiamos de agenda, porque ¿qué pasó en la elección regional? A la gente nadie le avisó que ya ir a votar no era ir a convalidar a Maduro. En consecuencia, esos resultados de la MUD y de la Alianza Democrática son consecuencias, primero, de la desmotivación producto de la convocatoria a no votar, porque ir a votar era votar por Maduro. Fíjate que, por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas se ganan estos municipios del este de Caracas, pero con una participación muy baja. El 60% de la clase media y clase media alta no salió a votar siguiendo ese discurso abstencionista. Y entonces luego, entre los que van a votar, tienes que
pelear con el tolete que tiene el gobierno, que es más o menos de un 20 y un 25% fijo en todas las regiones del país. Ahora que tú mencionas eso, curiosidad, ¿cómo hicieron en Margarita con Morel Rodríguez? Bueno, nosotros, primero Margarita... Fenómeno. Bueno, es que el problema es que la gente evoca sus mejores tiempos de bonanza económica, de calidad de vida en los tiempos de Morel Rodríguez en Margarita. Como la gente evoca sus mejores tiempos en los tiempos de la democracia, no por casualidad los 3 gobernadores electos. Zulia y Galíndez. Que por eso son 3 gobernadores electos que ya fueron gobernadores, que gobernaron en tiempos de bonanza y que gobernaron en lo que la gente reconoce como sus mejores tiempos. Entonces, por eso decía que nosotros en Margarita logramos, primero, la opción de Morel Rodríguez creció muy por encima de la otra opción opositora, primero. Segundo, Margarita es un pueblo opositor. Y tercero, la participación en Nueva Esparta estuvo por el orden del 50%. En Margarita nosotros logramos vencer el discurso abstencionista, tanto que en diciembre, en Margarita yo soy el único diputado electo por el oriente del país, producto de que los margariteños salieron a votar en diciembre en un número superior al resto del oriente del país. Hemos logrado vencer el discurso opositor y eso ha ayudado en un pueblo que es naturalmente opositor. Además, el desastre de los servicios públicos con el que los margariteños identificaban al protector y candidato del gobierno, señor Dante Rivas, se lo cobraron definitivamente. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber compartido en la mañana de hoy con nuestros televidentes. Hacemos una pausa, amigos. Se la llevó Get Out. Así, mi gente actual, finalizamos las informaciones del día de hoy. Recuerden siempre sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. A mí seguirme a través de @MaiteGarcía en todas mis redes sociales. Los dejo con mis compañeros del noticiero mientras me integro. Pues bien, concluimos esta primera emisión del noticiero de Televen. Les vamos a dejar, como siempre, nuestras cuentas en Twitter, @elnoticiero, @el_noticiero, nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre